Todavía recuerdo el frío del picaporte en mis dedos y ese clic hueco cuando no giró. Tenía 18 años, sin trabajo, sin casa y con solo una mochila a la espalda. Mis padres acababan de echarme de casa como si fuera un perro callejero que se quedó más de la cuenta. Ya es hora de que crezcas y seas un hombre, dijo mi padre sin siquiera mirarme. Lo de mi madre fue peor. Eres una carga para esta familia, Dani. Te dimos suficiente. Ahora búscate la vida. No me dejaron ni empacar con calma. Tiré lo que pude en una bolsa de deporte mientras mi madre me miraba desde la puerta, con los brazos cruzados como una guardia de prisión. Le pregunté si podía volver en unos días a buscar el resto. No contestó. Solo se giró y se fue. Esa noche dormí en el asiento trasero de mi Seat Ibiza del 2002. Sin calefacción. Era principios de noviembre, en Zaragoza, y el frío calaba hasta los huesos. Tenía 127 euros en la cuenta, medio depósito de gasolina, y ninguna idea de qué hacer. Nunca fui un mal hijo. No salía de fiesta, no bebía, no me metía en líos. Mi único pecado fue no seguir el guión que ellos me trazaron: universidad, empleo estable antes de los 25, hipoteca y boda antes de los 30. Yo quería otra cosa. Crear algo mío. Tal vez un negocio, tal vez viajar, o simplemente tiempo para descubrir quién era. Pero para ellos, no encajar en su molde era suficiente para echarme. Lo que más dolía era la injusticia. Siempre fui el hijo fácil. Mi hermano mayor, Lucas, destrozó 2 coches, lo detuvieron por conducir borracho, y seguía viviendo con ellos sin pagar un céntimo. Mientras yo, que trabajaba desde los 16, sacaba buenas notas y me mantenía al margen de los problemas, fui el exiliado. Intenté quedarme en casas de amigos, pero no duró mucho. Por muy agradecido que estés, la gente se cansa de tener a un adolescente sin dinero ocupando espacio. En 2 semanas, ya dormía detrás de una gasolinera en la N2, cargando el móvil en la tienda cuando el encargado no miraba. Me puse a buscar trabajo como si la vida me fuera en ello, porque así era. Me duchaba a escondidas en un gimnasio 24 horas donde solía tener membresía, me colaba sin que me vieran. Me lavaba los dientes en los baños de la biblioteca. Comía del menú del día más barato. Cada céntimo contaba. El mundo no paró por mí. Ni siquiera se inmutó. Pero cada noche que pasaba tiritando en ese coche, me hacía una promesa: esta no sería la última página de mi historia. No iba a sobrevivir. Iba a construir algo que no pudieran ignorar. Y un día, ellos vendrían a tocar mi puerta. Dormir en un coche en noviembre te cambia. Ya no piensas en días, sino en horas. Horas de seguridad para aparcar sin que venga la policía. Horas para meterte al baño de un bar sin levantar sospechas. Empecé a memorizar los aparcamientos tranquilos como si fueran estadios de fútbol. 2 semanas después, tuve mi primer golpe de suerte. Encontré una oferta en Mil Anuncios: se necesita ayudante para taller artesanal. Un tipo reformaba muebles viejos y hacía estanterías con madera reciclada. Pagaba en efectivo cada día. No me importaba si era el mínimo o menos. Solo necesitaba empezar. El tipo se llamaba Claudio. Tenía los dientes como de la era Franco, pero era honesto. Tú vienes, tú cobras, me dijo. Eso era todo lo que necesitaba. Al final de la semana, ya tenía dinero suficiente para pagar 3 noches en un hostal de mala muerte. El sitio olía a cerveza vieja y comida recalentada, pero tenía ducha caliente, puerta con llave y enchufe para cargar el móvil. Me acosté en ese colchón quemado por cigarrillos y casi lloré de lujo. Me quedaba ahí cada vez que podía pagarlo: 2 días sí, 3 no, vuelta al coche, repetir. Trabajaba con Claudio de día y por las noches empecé a buscar cosas para revender: muebles viejos, cacharros electrónicos rotos, electrodomésticos abandonados. Aprendí rápido. YouTube fue mi universidad: cómo reparar tostadoras, cómo lijar mesas, cómo revender una silla gamer. Me volví experto en regatear en Wallapop. Había algo adictivo en convertir una cafetera rota de 10 euros en 40 por Bizum. No era mucho, pero era mío.
Y cada euro lo apuntaba en una hoja de Excel del móvil. 14 euros de ganancia aquí. 20 euros allá. No era solo trabajo. Era construcción. Mis padres no llamaron. Ni una vez. Ni para ver si seguía vivo. Pero un día, iban a saberlo todo. Seguí esa rutina durante semanas. Dormir en el coche, trabajar con Claudio, y en las noches, revender lo que pillaba por 2 duros. En un momento dado, tenía una pequeña red de lugares donde sabía que podía encontrar cosas gratis, puntos limpios, contenedores de muebles, anuncios de recógelos gratis en foros de barrio. Un jueves por la noche, volví al hostal con una silla de oficina destartalada que encontré al lado de unos contenedores en el barrio Delicias. Le cambié las ruedas, reforcé el asiento y publiqué las fotos en Wallapop con la descripción, silla de oficina rehabilitada. Lista para currar como un jefe. La vendí en 1 hora. Esa noche me quedé mirando el móvil, los ojos rojos del cansancio, y pensé, si puedo vender esto, ¿por qué no puedo vender más? Fue entonces que abrí mi primera tienda online. Era un sitio cutre de Shopify, con fotos mal iluminadas y una descripción chapucera, pero era mía. Tenía 4 productos, 2 estanterías de madera reciclada, un escritorio que Claudio me dejó hacer con sus retales y un perchero hecho con tubos de fontanería viejos. Me inventé un nombre, Muebles Renacidos. No tenía seguidores. Ni email list. Ni idea de cómo funcionaba el SEO. Pero tenía algo más valioso, hambre. Una noche, desde el coche, entré en un hilo de Reddit llamado r/diagonal hecho por mí. Publiqué una foto de una estantería de palets con el título. Hecha mientras vivía en mi coche. Intentando empezar algo propio. No esperaba nada. Me desperté al día siguiente y tenía más de 300 notificaciones. El post había explotado. Comentarios de todo el mundo. Mensajes privados pidiendo dónde comprarla. Gente diciendo que les inspiraba, que querían apoyar, que me animaban a seguir. Clavé la mirada en la pantalla. El enlace que había dejado a mi tienda tenía más de 8.000 clics. Y había 32 pedidos. 32. Corrí al taller de Claudio como un loco. Cuando le enseñé la pantalla del móvil, se quedó boquiabierto. Hostia, te has hecho viral. Claudio no sabía mucho de internet, pero sí de esfuerzo. Me cedió una esquina de su taller y me dijo que podía usar sus herramientas y retales si le daba una parte. Sin contrato. Solo un apretón de manos. No me jodas si estamos bien. Nos pusimos a fabricar como si no hubiera mañana. 3 días seguidos sin parar. Estanterías, mesas, percheros. Yo dormía en el coche aparcado fuera, bajaba por la mañana y seguía con las manos llenas de polvo. El dinero empezó a entrar. Primero poco a poco, luego como una riada. En una semana pasé de tener 42 euros a más de 6.000 en mi cuenta PayPal. Me permití el lujo de dormir 2 noches en un hotel de verdad. Pedí servicio de habitaciones. Dormí en sábanas limpias. Pero nadie te avisa de que lo más difícil de volverse viral es sostenerlo. A la segunda semana, los mensajes se volvieron más impacientes. ¿Dónde está mi pedido? Esto huele a estafa. Si no lo recibo mañana, denuncio. Casi no dormía. Estaba desbordado. Me pasaba el día lijando, empacando, contestando emails, resolviendo problemas de envíos. No era solo un joven con un taller improvisado. Era un empresario improvisado que se estaba ahogando en su propio éxito. Tomé la mejor decisión de mi vida, contraté ayuda. Puse un anuncio en Wallapop y en Facebook, busco ayuda para taller de muebles. Se paga en efectivo. Requisito, que te gusten los perros y la música alta. Entrevisté a la gente en el parking del hostal. Acabé contratando a 3 personas, un mecánico en paro, un cocinero despedido, y un tío que había trabajado en IKEA y se sabía de memoria cómo montar muebles sin instrucciones. El taller dejó de ser un rincón triste. Se convirtió en una tribu. Nos llamamos a nosotros mismos los reyes del palet. Empezó como coña, pero se quedó.
Cuando terminó ese mes, alquilé un loft industrial viejo al otro lado de la ciudad. Un solo baño, techos altísimos, humedad por las paredes, pero era nuestro. Dejé de dormir en el coche. Ya no dependía del hostal. Y lo más importante, ya no vivía con miedo a no saber qué pasaría mañana. Y mis padres, aún no sabían nada. Pero pronto lo sabrían. A esas alturas, ya habían pasado 3 meses desde que lancé la tienda. Reyes del Palet era algo más que un nombre pegajoso. Era una marca. Hacíamos muebles artesanales de materiales reciclados y cada pedido llevaba una nota escrita a mano. Hecho desde cero, solo con esfuerzo. La gente se volvió loca con eso. Ya no solo compraban una mesa, compraban la historia detrás. El chico que vivía en un coche y montó una empresa. Los medios se fijaron. Primero una radio local de Zaragoza. Luego un artículo en El Confidencial. Después, sin avisar, BuzzFeed España publicó. De la calle al éxito, el joven que convirtió la basura en muebles virales. Y otra vez, boom. Pedidos. Entrevistas. Invitaciones a podcast. Y entonces, una mañana de sábado, sonó el timbre del loft. Yo estaba subiendo por las escaleras con una caja de herramientas. Abro el portero automático y contesto con la voz arrastrada del cansancio. Sí. Una voz familiar respondió, distorsionada por la estática. Dani, soy tu madre. Sentí como se me caía el alma al estómago. No había oído esa voz en casi 3 años. Por favor. Solo queremos hablar. ¿Queremos? Me asomé por la ventana alta del taller, esa que da a la calle. Allí estaban. Mis padres. Y Lucas. Trajeados como si vinieran de misa. Sonrisas falsas. Una bolsa de regalo en la mano. Parecían la familia de un anuncio de seguros. No los dejé entrar. Bajé. Salí del edificio. Crucé los brazos. Me planté delante de ellos en la acera. Dani, dijo mi madre, intentando abrazarme. No me moví. ¿Qué queréis? Pregunté. Voz plana. Sin emoción. Mi padre tosió. Vimos el reportaje y estamos orgullosos de ti. ¡Qué huevos! Lucas, que solía burlarse de mi sudadera gastada, ahora sonreía como si fuéramos colegas de toda la vida. Tío, ¿tú montaste todo esto? ¡Qué fuerte! Seguí en silencio. Ahí fue cuando mi madre, la estratega de siempre, disparó. Pensamos, ya que te va tan bien, quizás podrías echarnos una mano. Lucas está entre trabajos. Las cosas están difíciles. Y ahí estaba. No venían por remordimiento. Ni por cariño. Ni siquiera por curiosidad. Vinieron a por su parte del pastel. Mi padre, con tono paternalista, añadió. No es justo que lo tengas todo tú. Somos familia. Nosotros te criamos. Lo mínimo sería. ¿Os acordáis de cuando me echasteis a la calle? Lo interrumpí, sin cambiar de tono. Se congelaron. ¿Os acordáis de cuando dormía en el coche, y ni un puto mensaje para ver si seguía vivo? Nadie respondió. Ni Lucas. Saqué el móvil. Abrí la app del banco. Se los mostré. 14 millones en inversiones. Varios negocios. Cero deuda. Mi madre abrió la boca, sin palabras. Me giré para volver al taller. Y justo antes de entrar, lancé la última bomba. Ah, y por cierto. No vais a ver ni un céntimo. Cerré la puerta. El sonido del portero zumbó en el silencio. Sus caras, se me quedaron grabadas como una fotografía. Pensé que ahí acabaría todo. Que se irían con la cola entre las piernas. Que, por fin, me dejarían en paz. Pero los narcisistas no se rinden. Contraatacan. 3 días después de esa escena en la acera, me desperté con un mensaje de un número desconocido. Se nota que olvidaste de dónde vienes. Muy feo, bro. Lucas.
Ni me molesté en contestar. Pero fue solo el comienzo. Empezaron a llover mensajes de antiguos conocidos, familiares lejanos, incluso mi antiguo profesor de tecnología. Todos con la misma melodía. ¿Es cierto que dejaste a tus padres en la ruina? ¿Cómo puedes ser tan egoísta con tu familia? Tu madre dice que les niegas ayuda para no perder la casa. ¿Perder la casa? ¿Qué casa? Esa casa llevaba pagada desde que yo tenía 15 años. ¿Qué demonios estaban diciendo? Esa noche, un amigo me envió una captura de pantalla del Facebook de mi madre. Nunca pedimos nada. Solo que nos devolviera un poco del amor que le dimos. Ahora estamos al borde del desahucio y no tenemos a dónde ir. Nadie merece que su propio hijo los trate así. La foto, ella llorando en el sofá, abrazada a Lucas. Tenía más de 800 reacciones. ¡Qué horror! ¡Qué monstruo de hijo! Recen por esta madre. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una pesadilla digital. Ahí estaba, la versión alternativa de la historia. Y claro, solo había un villano, yo. Lucas, en comentarios, añadía perlas como: Danny siempre fue raro. Nunca entendió lo que era la familia. Mi madre lo sacrificó todo por él. Nos mintió, nos engañó, y ahora se ríe desde su ático. Todo mentira. Llamé a mis padres. No porque quisiera, sino porque necesitaba saber hasta dónde pensaban llegar. Mi padre contestó. Su tono, frío. No sabíamos que te ibas a poner así por un simple post. Nadie ha dicho nada malo. ¿Borde del desahucio? ¿Yo maltratador? ¿Lucas mártir? Bueno, la gente interpreta como quiere. ¿Y si ahora alguien os cree y me denuncia? ¿Si me cancelan por algo que ni siquiera pasó? Silencio. ¿De verdad sois capaces de inventaros toda esta mierda solo porque os dije que no? Mi padre colgó. Ese fue el momento en que lo entendí, ya no era mi familia. Eran una campaña en mi contra. Y como cualquier campaña, necesitaba respuestas. Claras. Directas. Esa misma noche, subí un video a mi cuenta personal de Instagram. Nada producido. Solo yo, sentado en el taller, con una camiseta manchada de serrín. Miré a cámara y dije: esta es la única vez que voy a hablar de esto. Sí, me echaron de casa a los 18. Sí, dormí en un coche durante meses. No, no les debo nada. No están en la ruina. Y no les voy a dar ni un euro. Respiré hondo. Me costó todo salir adelante. Sin ayuda. Sin llamadas. Sin siquiera una manta. Y ahora que tengo éxito, vienen con sonrisas falsas y manos extendidas. Yo construí esto. Solo. Si eso me hace un monstruo, entonces ojalá haya más monstruos como yo. Corté el video ahí. Lo subí con un solo título. Mi historia. La real. En 24 horas, 1.3 millones de vistas. Miles de comentarios de apoyo. Gente contando sus historias de rechazo, de padres narcisistas, de hermanos aprovechados. Y entonces, llegó la amenaza legal. Un correo, firmado por abogados de la familia G. Reclamaban que les debía una compensación por daños emocionales y difamación. Yo me reí. De verdad. En voz alta. Porque lo único más patético que inventarse una historia, es tratar de demandar por no obtener ganancias de la verdad. Llamé a mi abogado. Le reenvié todo. Videos. Capturas. Audios. Su respuesta. Si quieren guerra, les daremos una de verdad. Una semana después de publicar mi video, los abogados desaparecieron. Tal vez porque no eran más que un amigo del cuñado de Lucas con un título online, o tal vez porque mi abogado, uno de esos tiburones de la vieja escuela con voz de ultratumba, les envió un escrito legal tan bien redactado que debió oler a pólvora al abrirlo. Pero si pensabas que eso los detendría, no los conoces. Una noche de domingo, después de cerrar el taller, volví a casa. Y allí estaban. Lucas.
Su mujer. Sus 3 hijos. Y una furgoneta de mudanza aparcada en mi calle. Sí. Lo que estás pensando. Intentaban mudarse a mi casa. Mi casa. Me miró con su clásica sonrisa de imbécil, esa de ya está todo hecho y no puedes hacer nada. Su mujer, apoyada contra la puerta, tenía la cara de quien piensa que ha ganado la lotería. Hey, Danny. Dijo Lucas, como si fuéramos colegas, vinimos a instalarnos. Mamá dijo que ya habías cambiado de idea. Me quedé helado. ¿Cómo cojones sabéis dónde vivo? Un amigo del gimnasio, el primo de Jorge. Tú lo subiste una vez en una historia, ¿no? Me subió el calor a la cara. Lo habían rastreado por mis redes. No vivís aquí. Largaos. La mujer de Lucas soltó una risa nasal y levantó una carpeta. Tenemos un contrato. Lo firmaste tú. Tomé la carpeta. Papel barato. El contrato era un Word impreso. Una firma al final que no se parecía en nada a la mía. Ni siquiera habían intentado imitarla. Patético. Esto es falsificación. Lo importante, dijo Lucas, es que ya estamos aquí. Y que mamá está de acuerdo. Mamá puede irse con vosotros a vivir debajo de un puente. Llamé a la policía. Mientras tanto, Lucas y su mujer entraron en el jardín. Metieron cajas dentro del porche. Uno de los niños estaba jugando con mis herramientas como si fueran juguetes. Yo seguía con el móvil en la oreja. Sí, estoy en mi domicilio. Están invadiendo mi propiedad. Han forzado la cerradura y dicen que tienen derecho a quedarse. Me giré y vi cómo habían cambiado el bombín de la puerta. El viejo estaba tirado en el suelo. Y junto a él, un taladro portátil. Ni siquiera habían tenido la decencia de esconderlo. Cuando llegó la patrulla, fue como ver llegar a los Vengadores. Mostré mi DNI, mi dirección, la escritura, la firma verdadera. Señalé el taladro, la cerradura rota, las cajas que ya estaban dentro. Lucas intentó hacerse el tonto. Fue un malentendido. Danny nos invitó y luego cambió de idea. Solo queríamos ayudarle a usar mejor el espacio. El agente lo miró como si estuviera viendo un sketch de humor negro. ¿Y por eso cambió la cerradura de una casa que no es suya? Yo ni hablé. Solo abrí el móvil y les mostré el contrato falso, las amenazas por WhatsApp, las capturas de las publicaciones de Facebook, el audio de mi madre diciendo hazlo por Lucas. El agente me miró con esa cara de familia de mierda, ¿eh? Les dieron 10 minutos para recoger sus cosas o serían arrestados por allanamiento de morada. Lucas intentó protestar. Su mujer chillaba. Los niños lloraban. A mí no me importó. No es que no me doliera. Es que ya no me afectaba. Antes de irse, Lucas se me acercó, sin mirarme a los ojos. ¿De verdad vas a dejar a tu sobrino sin techo? Yo lo miré. ¿De verdad pensaste que podías robarme lo único que nadie me regaló? Y entonces lo dije, sin gritar, sin odio, solo con verdad. Yo dormí en un coche, ¿por qué crees que tus hijos merecen más que eso, si tú jamás moviste un dedo por mí? Esa noche, cuando cerré con llave y volví a entrar, me senté en el suelo. Estaba agotado. Ni siquiera me cambié. Solo me quedé mirando las paredes de mi casa. Esa casa por la que tanto luché. Y me hice una promesa. Nadie. Nunca más. Me va a quitar lo que me gané con mis propias manos. Después del intento de ocupación, creí que lo peor había pasado. Que con la policía, las pruebas y la humillación pública, mi familia entendería que ya no podían tocarme. Que yo había cortado el cordón para siempre. Qué iluso fui. Una semana después, recibí una visita inesperada en el taller. Era mi madre. Sola. Sin Lucas. Sin lágrimas esta vez. Solo con esa mirada suya de cuando quería manipular, pero sin que se notara. No vengo a discutir, dijo al entrar. Solo a hablar. Me crucé de brazos. Tienes 5 minutos. Se sentó frente a mi banco de trabajo, donde tenía una estantería sin lijar.
Sé que cometimos errores, empezó. Muchos. Pero esto se nos fue de las manos. Silencio. Ella esperó a que yo respondiera. No lo hice. Todo lo que subiste, lo que dijiste, nos ha hecho mucho daño. La miré con incredulidad. ¿A vosotros sois las víctimas ahora? No me malinterpretes, hijo. Solo digo que podríamos arreglar esto. En privado. Y entonces sacó un sobre de su bolso. Lo empujó hacia mí. Firmas esto, y todos pasamos página. Dentro, había un documento. Un acuerdo de confidencialidad. Me ofrecían 20.000 euros para eliminar mis publicaciones, no hablar más del tema y retirar el video que se había hecho viral. 20.000 euros por silenciar mi verdad. Por reescribir su reputación. Por fingir que nada pasó. Le devolví el sobre. ¿De verdad crees que puedes comprarme, mamá? No es comprar. Es sanar. Es cerrar un capítulo. No hay capítulo que cerrar porque tú nunca leíste el libro. Solo escribiste el tuyo y me dejaste fuera. Ella respiró hondo. Cambió de tono. El dulzor se volvió ácido. Sabes que esto va a perseguirte, ¿verdad? Que nunca podrás tener una familia con ese video dando vueltas. Que todo el mundo te ve como un resentido. Prefiero ser un resentido con principios que un hipócrita con fachada. Se levantó. Cogió el sobre de nuevo. Lo pensaremos mejor. Pero si decides rectificar, aún estás a tiempo. No necesito tiempo. Necesito distancia. Cuando salió, el silencio del taller fue abrumador. Me quedé allí parado, mirando la estantería a medio hacer, con las manos temblando. No por miedo. Por rabia. Por cansancio. Por no poder entender cómo alguien que te vio nacer puede hacer todo lo posible por destruirte y aún tener la cara de pedirte que calles. Esa noche no dormí. Me fui al taller. Terminé esa estantería de una sentada. La colgué en la pared del fondo. En ella escribí con rotulador permanente. Aquí no entra quien me quiso callar. A los pocos días, recibí una carta certificada. Esta vez, sí, de un bufete de abogados real. No era una amenaza. Era una demanda formal por difamación. Mi madre como demandante. Lucas como testigo. Querían quitarme lo que no pudieron robarme físicamente. Mi voz. Pero cometieron un error muy grave. Creyeron que tenía algo que perder. La demanda era oficial. Papel membretado. Firma legal. Cargos por difamación y perjuicio moral. Pedían 150.000 euros por daños a la reputación familiar. Afirmaban que mis publicaciones habían destruido la imagen social de una familia honesta. Familia. Honesta. Tuve que reírme. Mi abogado, Javier, un gallego con cara de búho y cerebro de tiburón, lo dijo claro. Van a por ti porque ya saben que no pueden manipularte. Pero no tienen nada. Ni pruebas, ni caso. Solo ruido. Aún así, el ruido dolía. Los titulares empezaron a salir. Primero en foros, luego en medios locales. No por ellos, sino por la gente. El video se compartía. Gente debatía. Comentarios tipo. Este tipo se volvió famoso atacando a su madre. ¿Qué clase de hombre hace eso? Si tan duro fue su pasado, ¿por qué no lo superó en silencio? Seguro hay dos versiones de la historia. Y sí. Había dos. La de ellos, y la verdad. Así que lancé otra bomba. Una segunda publicación. Esta vez más cuidada. Grabada en el taller, sentado en la misma silla donde dormí las primeras noches. Con las manos sucias, sin edición. Solo yo y la cámara. Mi madre me echó a la calle a los 18. Dormí en un coche en invierno. Nadie llamó. Nadie preguntó. Ahora, que tengo algo, quieren parte. Me negué. Me difamaron. Y ahora me demandan por contar la verdad.
Mostré las capturas. La falsa firma. La carta con el intento de soborno. El contrato fraudulento. Terminé el video con una frase que se volvió trending. No se puede difamar a quien se limitó a recordar. La reacción fue instantánea. Se volvió viral en TikTok, Instagram y YouTube en menos de 24 horas. Miles de testimonios de hijos echados, de hermanos desplazados, de padres ausentes. Las redes no tardaron en reaccionar. Un YouTube famoso hizo un análisis entero del caso. Psicólogos hablaron del narcisismo familiar. Cuentas de derecho explicaron cómo la demanda no tenía sustento legal. Y entonces, algo inesperado pasó. Una mujer me escribió. Se presentó como Carmen, vecina del barrio donde crecí. Me dijo. Te creo. Vi muchas cosas. Nunca entendí por qué tus padres te trataban así, pero ahora todo encaja. Me envió fotos de cuando yo era niño. Cumpleaños donde yo no salía. Fiestas en las que Lucas era el centro y yo ni aparecía. Y una carta. Escrita por mí con 11 años. Guardada en una caja de recuerdos de su hijo. En la carta decía. Querido Javier, ojalá pudiera ser tu hermano. Aquí en mi casa no me quieren. Mi mamá dice que soy un problema. Mi papá nunca me escucha. Y Lucas se ríe cuando lloro. Carmen me la devolvió con una nota. Guárdala. Es prueba de que la herida no es nueva. Lloré. Por el niño que fui. Por el silencio que tragué durante años. Y entonces lo supe. La demanda no era una amenaza. Era una oportunidad. Iba a responderla. Iba a defenderme. Iba a exponer cada mentira en voz alta. Y no solo para mí. Para todos los que alguna vez fueron el hijo descartado. El juicio estaba programado para septiembre. Mis abogados querían ir por la vía rápida, desestimación. Decían que era un caso hueco, construido sobre sentimientos heridos y mentiras familiares. Pero yo no quería que se desestimara. Yo quería sentarme en ese estrado y decirlo todo. Que cada palabra quedara en actas. Que ningún es que lo salvara. Y entonces, ocurrió algo que nadie vio venir. Una tarde recibí un mensaje de alguien que no esperaba jamás. Mi tía Julia. La hermana menor de mi madre. La oveja negra de la familia antes de que yo heredara el título. Dani, he visto todo. Si vas a juicio, quiero testificar a tu favor. Me quedé en blanco. No hablaba con ella desde que tenía 12 años. Mis padres siempre dijeron que era una traidora por haberse mudado a Bilbao y alejarse de la familia. Nos citamos en una cafetería discreta. La reconocí al instante, misma mirada afilada que mamá, pero sin la sombra en la voz. Llevaba una carpeta. Dentro, cartas. Notas. Grabaciones. Esto es lo que tú no sabes, me dijo. Yo estuve allí el día que te echaron. Resulta que Julia había ido a casa esa semana. Sin avisar. Llegó justo cuando me estaban sacando a empujones. Escuchó a mi madre decir que ya no tenía sentido mantener a alguien que no servía para nada. Escuchó a mi padre cerrar la puerta con llave por dentro. Grabé un audio ese día. Me fui llorando. Tu madre me bloqueó de todo. Nunca más me dejaron verte. Me dio el USB. El archivo era corto. 1 minuto. Pero en él se escuchaba todo. Dani, sal de mi casa. No quiero verte más. No, mamá, por favor, solo unos días. No. Ya te dimos demasiado. Vete con los vagabundos que tanto te gustan. Yo tenía 18. Y en ese audio, sonaba como un niño de 10. Julia también tenía otras joyas, correos, chats de WhatsApp donde mi madre le decía que Lucas era el único que valía la pena y que Dani siempre fue un estorbo disfrazado de hijo. Mi abogado no podía creerlo. Con esto, dijo, no solo vamos a ganar. Vamos a arrasar. Pero yo ya no pensaba en ganar. Pensaba en liberarme. El día del juicio llegó.
Mi madre y Lucas llegaron trajeados, rodeados de un pequeño grupo de testigos familiares, primos lejanos, una vecina chismosa y un tío que solo aparece cuando huele a herencia. Yo llegué con Julia a mi lado. Con mi abogado, los audios, los correos y la verdad en la garganta. Cuando tomé el estrado, el juez me pidió ser conciso. Yo solo dije: mi familia no me demanda por mentir. Me demanda por no olvidar. Y luego, uno por uno, soltamos las pruebas. El video. Las capturas. El contrato falso. Y finalmente, el audio. El juez lo escuchó. Mi madre bajó la cabeza. Lucas se removía en la silla como un niño al que acaban de pillar robando. No dijeron nada. No pudieron decir nada. El juez levantó la vista y dijo: no hay caso. Esta corte no protegerá el orgullo herido de quienes intentaron despojar a otro de su historia. Caso desestimado. Sin apelación. Con costas. Salimos del juzgado sin decir palabra. Yo no sonreí. Solo respiré. Por primera vez en años, sin peso en los pulmones. Pero aún quedaba una cosa por hacer. Una decisión pendiente. Una llamada que jamás pensé que atendería. Pasaron 2 semanas desde el juicio. La noticia se esparció como pólvora. No porque yo la anunciara, sino porque alguien más lo hizo. Lucas publicó un comunicado en Facebook. Hoy perdí contra mi propio hermano. Él tiene millones. Nosotros solo queríamos justicia. No es un juicio lo que duele, es ver cómo alguien que criaste como familia ahora te destruye públicamente. Y aún así, no me dolió. Solo me dio lástima. Pero entonces llegó la llamada. Era un número fijo. De Zaragoza. Reconocí el prefijo. Dudé. Contesté. Hola, Dani. Era mi padre. Esa voz no sonaba como antes. No tenía autoridad. No tenía peso. Sonaba vieja. Quiero hablar. En persona. ¿Sobre qué? Silencio. Sobre la verdad. Quedamos en un parque. El mismo donde me llevaba a montar bici cuando era niño. Lo vi sentado en un banco, solo. Con una bolsa de pan bajo el brazo y la mirada en el suelo. Me senté al otro lado del banco, sin mirarlo. Pasaron varios segundos. No quiero excusas, le dije. No las tengo, respondió. Y entonces, lo dijo. Te echamos porque tu madre no sabía qué hacer contigo. No porque fueses malo. No porque fallaras. Sino porque te parecías demasiado a mí. Lo miré, por primera vez. Tenía los ojos llenos de lágrimas que no caían. Yo también fui el hijo descartado. Pero cuando me casé con tu madre, prometí que no iba a repetir la historia. Pensé que si seguía su forma, todo sería más fácil. Pero solo me convertí en otra versión de los que me aplastaron. Se quedó callado. Luego abrió la bolsa. Sacó una carpeta. Esto es para ti. Es todo lo que quedó del seguro de vida de mi padre. Yo lo guardé. Pensaba dejarlo a Lucas. Pero tú eres el que lo merece. Lo empujó hacia mí. No lo toqué. ¿Crees que esto borra lo que hiciste? No. Pero quizás empieza a saldarlo. Lo dejé sobre el banco. Me levanté. Yo no vine por dinero, papá. Vine por una palabra que nunca escuché. Él levantó la vista. Lo siento. Me detuve. Cerré los ojos. Respiré. Gracias, dije. Y me fui. No cogí el sobre. No cogí el dinero. Pero por primera vez, sentí que ya no necesitaba más justicia. Esa tarde, volví al taller. Mis chicos estaban ahí, armando pedidos. Les miré, uno a uno. Y les dije. ¿Sabéis una cosa? Los reyes del palet van a expandirse. Los meses que siguieron fueron un torbellino. Después del juicio, del video, del perdón a medias de mi padre, sentí algo que no recordaba desde la infancia.
Silencio. Paz. Rumbo. Reyes del Palette se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginé. Nos asociamos con diseñadores locales. Llevamos nuestros muebles a ferias de Bilbao, Valencia, incluso una en Berlín. Cada producto seguía llevando esa nota escrita a mano. Hecho desde cero, solo con esfuerzo. Y ahora la firma ya no era solo mía. Era del equipo. Del taller. De los nuevos chicos que se unieron, jóvenes que también habían sido rechazados por sus familias, por el sistema, por la vida. Uno de ellos, Andrés, tenía 19 años y llevaba 3 meses durmiendo en una tienda de campaña en un solar. Otro, Laura, venía de un centro de menores. Les dimos no solo trabajo, sino hogar. Un sofá para descansar. Una ducha. Un propósito. Una mañana, en la oficina del taller, recibí un correo de una productora de documentales. Querían contar mi historia. Con cámaras. Con archivo. Con voz propia. Acepté. Pero con una condición. No quiero que esto sea sobre mí. Quiero que sea sobre todos los hijos descartados que se levantaron solos. Así nació el documental. Ni un centavo, pero todo el valor. Se emitió en RTVE y más tarde en Netflix España. El impacto fue brutal. Organizaciones de protección juvenil nos contactaron. ONGs ofrecieron colaboración. Incluso universidades que antes me rechazaron me invitaron a dar charlas. Y luego, algo que me rompió en el mejor sentido. Un mensaje en Instagram de una chica de 16 años. Hoy me iba a rendir. Pero vi tu video. Y decidí quedarme. Gracias por existir, Dani. Lloré como no había llorado en años. No por dolor. Sino por sentido. Por fin entendí algo. No me echaron de casa para destruirme. Me echaron porque no cabía en esa casa. Porque estaba destinado a construir la mía propia. Y así lo hice. Con madera reciclada. Con manos sucias. Con cicatrices abiertas y cerradas. Mi madre nunca volvió a llamarme. Lucas se fue a vivir a Alemania con su familia. Y mi padre me envió una carta un año después. Gracias por no coger el dinero. Me hiciste ver que hay cosas que no se compran. Estoy aprendiendo a hablar y también a escuchar. Si algún día tienes un hijo, espero que pueda ser para él lo que yo no fui para ti. La tengo colgada en el taller. Justo debajo de la primera estantería que fabriqué. Hoy tengo 27 años. Un negocio rentable. Una comunidad de trabajadores que son familias sin sangre. Y una historia que ya no duele. Solo enseña. Y si tú, que estás leyendo esto, te sientes como el descarte. El invisible. El que no encaja. El que duerme en coche o sueña en silencio. Déjame decirte algo muy simple. No estás roto. Estás incubando. Y un día, también construirás algo que nadie podrá ignorar.